Hola, muy buenas tardes, gente buena. Gracias por estar acá con nosotros compartiendo en esta tercera clase del curso de primeros auxilios. Para los que se están conectando, pues siempre le damos las gracias a Dios porque nos permite estar acá, porque estamos avanzando, porque estamos creciendo, porque nuestros hijos, nuestra familia, nuestros seres queridos van marchando. Así que gracias a Dios, respetando la religión de cada quien, pues muchísimas gracias, papá Dios, porque nos tienes acá y porque nos ayudas a ayudar a otras personas. Oigan, estamos en la tercera clase del curso de primeros auxilios. ¿Ven ese cuadro azul? Cada uno de esos segmentos azules es un curso. ¿Ok? Primeros auxilios, prevención y extinción de incendios, rescate en espacios confinados, sistema de comando de incidentes, tienen de todo, elaboración de planes de respuesta a emergencia. Y en el otro programa, el que es de color crema, el chocolate, el marfil, como lo vea más de uno, ahí entonces ya la semana pasada hicimos identificación de peligros, análisis de riesgo, que fue el módulo 1. Ya la semana, no esta semana que viene que descansamos, la siguiente semana nos toca espacios confinados. Fíjense que este es el procedimiento de seguridad para trabajar en espacios confinados y el otro nos brinda lo que es la respuesta y el rescate en espacios confinados. Uno orientado a seguridad y el otro orientado a la respuesta a emergencia. Todos abiertos. Usted puede llegar acá, no tiene plata, no importa, vea el curso, presente su examen, pague cuando quiera, cuando pueda. No vivimos del aire, agradecemos el pago, por supuesto, porque cobramos el certificado. Pero, bienvenido, capacítese, aprenda, opine, sáquele provecho. Así que nada, bienvenidos todos y vamos a la tercera clase. Les voy a confesar algo. Yo estoy muy contento. Es porque los comentarios que hemos recibido del programa han sido muy buenos. Y a la gente le gusta, la gente está aquí, usted está aquí invirtiendo su tiempo. Hoy comenzamos un poquito más tarde porque estaba haciendo lo que es la predefensa de tesis. Estoy terminando una ingeniería, que es la ingeniería industrial, ya la terminé y estaba en la predefensa. Entonces no iniciamos a la hora prevista, pero gracias a Dios ya superé eso y vamos a continuar entonces en los procesos de formación, ¿ok? Pero les pido disculpas porque iniciamos unos 15, 20 minutos más tarde de la hora. Ahora bien, fíjense, nosotros tenemos un reto importante y ese reto importante es que el curso cumpla su contenido, que veamos el contenido. Entonces, es posible, si no logramos avanzar hoy, si no logramos avanzar mañana, que tengamos que dar una clase adicional el día sábado. Esa clase, si usted no puede estar presente, no se preocupe, la grabamos y la dejamos en el YouTube, pero usted tiene que recorrer todo el contenido. A nosotros nos han dicho, mire, señor Pablo, el refrigerio no me gustó. Mire, señor Pablo, la comida estaba fría, pero nunca nos han dicho, ese curso tuvo un contenido que no era el apropiado, ese curso no me gustó. Entonces nosotros nos caracterizamos por saber si el curso no cubrió por completo lo que nosotros sabemos que debe cubrir, lo extendemos un día más, ¿ok? Así que no se preocupen por eso. Muy bien, nada más importante que la familia, por eso agradezco a Dios también que nos cuida, que nos protege, que nos siga guiando, que nos ayude a cuidar a nuestros hijos y por ellos también tenemos que brindar y aprender primeros auxilios, ¿ok? Y cualquier duda que usted tenga, me escribe con toda confianza, si no estoy yo, la persona que está de guardia le responde, pero usted se comunica con nosotros. Recuerden que el código es de Panamá, 507, más 507-6560-0909. Para hoy, esta sesión está diseñada para orientar e instruir a las personas para que por sí mismas logren reconocer una amenaza al sistema circulatorio y osteomuscular. Entonces, fíjense, hemos estado viendo videos espectaculares, hemos estado viendo, reconociendo un poco el organismo, hemos estado viendo cómo es el corazón, cómo funciona, ¿ok? Hemos estado viendo el cerebro, hemos estado viendo los pulmones, hemos hablado del paro respiratorio, hemos hablado de las arritmias, hemos hablado de toda esa serie de cosas, pero vamos a ir ahora engranando todo. Y ayer comenzamos a hablar del shock, ¿ok? Entonces, tenemos que ir llevando todas estas cosas que al principio parecen aisladas, pero que a nosotros nos gusta darlas así, porque si no el curso se hace aburrido. Entonces nosotros utilizamos nuestras estrategias, no se preocupen, ¿ok? Ahora fíjense, nosotros tenemos que reconocer también nuestras limitaciones.
Este curso, este certificado no lo hace usted personal sanitario, ni socorrista, ni rescatista, ni brigadista. Hay un programa más avanzados para esto y hay organizaciones a nivel nacional e internacional que le brindan la certificación como tal a nivel local, donde hace la práctica y todo lo demás, pero esta es una muy buena formación. De hecho, mucha gente que inclusive está estudiando el técnico de licenciatura en estas clases les ayudan porque ven otra forma de cómo se da la clase, ven otra estrategia, otra dinámica, y eso fortalece muchísimo el intercambio de información. Muy bien, entonces vamos a dibujar un poco. Ustedes saben que a mí me rasparon en dibujo cuando estaba en la escuela, pero entonces me gustó el tema de hacer dibujo, ¿ok? Así que vamos a comenzar a hacer un dibujo, y este dibujo, el día de hoy es un dibujo muy interesante porque es un dibujo espectacular, ¿ok? Es un dibujo espectacular. Es un dibujo muy simple que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, vamos a comenzar dibujando el corazón. Ya ustedes saben cómo dibujamos el corazón. Ya estamos acostumbrados, ¿verdad? A dibujar ese corazón. Eso es correcto. Déjenme colocar esta cámara por acá. Aquí está el corazón. El corazón tiene 4 cavidades. Las 2 de arriba se llaman atrios. Las 2 de abajo se llaman ventrículos. En algunos libros las de arriba las llaman aurículas, pero el nombre correcto es atrio. No es que el otro sea incorrecto, sino que en el corazón hay unas aurículas también. Vaya a pasar al color rojo para indicar, perdón, la sangre oxigenadita, bonita, que sale del cuerpo humano. Ok, que sale del corazón, perdón. Y fíjense que aquí la voy a dibujar, que está llegando. ¿Ok? Entonces fíjense que sale de un lado y llega del otro lado. ¿Ok? Y, ¿ok? La sangre sale acá, ¿sí? Y regresa acá. ¿Ok? Muy bien. Esa sangre va, por supuesto, a todo el cuerpo humano, ¿sí? Y aquí entonces voy a dibujar una parte del cuerpo humano. Voy a dibujar un brazo. Como ustedes saben que yo soy experto en dibujo, me dicen Pablo Picasso, yo voy a dibujar aquí un brazo, ¿ok? Se supone que esta arteria, ¿ok? Esta arteria, ella fue hasta el brazo. Yo la voy a dibujar aquí de una forma muy rudimentaria, ¿ok? ¿Sí? Y ella fue al brazo, ¿ok? Pero así como fue al brazo, esa arteria, esa sangre por la arteria, ella regresa al corazón por la vena, ¿ok? Entonces, así como puse un brazo, puse cualquier parte del cuerpo. Entonces, me hago la pregunta, compañero, ¿este dibujo que hice es correcto? Vamos a ver. ¿Este dibujo que hice es correcto? Vamos a ver, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Hablemos de la circulación mayor y la circulación menor. ¿Este dibujo que hice es correcto? Díganme sí y no y por qué. ¿Quién quiere abrir su micrófono? ¿Quién quiere dar su opinión? Hoy vamos a conversar un poco más. El que quiera dar su opinión, levanta la mano en la aplicación y le activo el micrófono. O dice, yo tengo la respuesta y ahí inmediatamente le activamos el micrófono. Si es correcto, ¿están seguros? No es correcto. Vamos a ver. ¿Quién quiere opinar? Alejandro. Vamos a ver, Alejandro. ¿Es Alejandro niño o Alejandra niña? Vamos a ver. Vamos a ver, Alejandro. Estoy activando aquí el audio. Ajá, Te ¿me escucho. escucha? ¿Me escucha? Perfectamente. Cuéntanos, hermano. ¿Es correcto o no es correcto? No, no es correcto, porque ya o sea, vas por la circulación mayor, pero posteriormente, cuando regresa, debe entrar al atrio derecho y de ahí va a la Correcto. circulación menor, pues, para que pase por los Correcto. pulmones y se vuelva a oxigenar. Correcto, hermano, excelente. Entonces, esos ingresos, fíjense, esos ingresos que nosotros vemos acá, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que reconocer que este ingreso va justamente es a este punto.
¿Ok? Muy bien, Alejandro, excelente. Recuerden eso, que si el conducto sale del lado izquierdo del corazón, no entra al mismo lado, entra al lado derecho. ¿Ok? Muy bien, excelente, Alejandro. Muchísimas gracias, hermano. Muy bien. Entonces, Gracias, gracias. gracias a ti, hermano. Excelente, excelente. Estamos pendientes, así que ojo con eso, porque en el examen ustedes se van a conseguir un pequeño circuito así como ese. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cada brazo, ¿ok? Tiene en la parte interna, fíjense, cada estructura tiene, ¿ok? Este es el brazo, tiene una vena, ¿ok? Tiene una arteria y tiene un nervio, ¿ok? Entonces el nervio lo voy a dejar en amarillo, ¿sí? Y por supuesto, ¿qué falta aquí? El propio hueso. Lo voy a colocar acá un poquito más grueso para que lo veamos en la gráfica, ¿sí? Voy a colocar acá el hueso como que si estuviese rodeando esta estructura, pero es para que nada más lo vean encima, ¿ok? El hueso está ahí, ¿sí? En la estructura, y la arteria, que es la rojita, la vena, que es la azulita, y el nervio, ellos van ahí por arriba, por abajo, se entrecruzan en las articulaciones, ¿ok? Ellos van ahí acompañando, ¿ok? Ellos van acompañando. Entonces, fíjense, cuando del ventrículo izquierdo sale la arteria, este es el ventrículo izquierdo, ya lo saben, ventrículo izquierdo, este es el atrio derecho, este es el atrio izquierdo, y este es el ventrículo derecho. ¿Ok? Entonces, fíjense, cuando yo quiero tomar el pulso, yo cuando hablo de pulso, hablo de una onda de presión, una onda sanguínea, un volumen que se va moviendo por un conducto. ¿Cuál es ese conducto? La arteria. La sangre se va moviendo, se va moviendo, se va moviendo con el bombeo cardíaco, ¿verdad? Y va por la arteria la sangre, va por la arteria la sangre, y cuando está la sangre pasando por un hueso, ¿qué hago yo? Pongo los dedos. ¿Ves? Yo pongo los dedos ahí e inmediatamente, ¿qué hago yo? Aplasto con mis dedos, comprimo con mis dedos la arteria contra el hueso. Y es ahí cuando yo percibo que está pasando una onda de sangre, un volumen de sangre. Entonces, ¿cómo definiríamos pulso, estimados? Como si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo me respondería usted qué es pulso con sus propias palabras? No, nada técnico, nada complicado. Yo quiero saber qué opina de lo que es pulso. ¿Quién quiere intervenir? Vamos, ¿quién levanta la manito? ¿Quién hace el comentario? Quiero escucharles el día de hoy. A ver, por aquí me están colocando que pulso es frecuencia cardíaca. No, señor. Y que pulsos son latidos. No, señor. Recuerden que el pulso es en una zona remota, ahí en los brazos. Latido es en el corazón. El corazón es el que late. La arteria no late. ¿Ok? Ojo con eso. ¿Deberían ser los mismos valores? Claro, deberían ser los mismos valores, porque esos valores son exactamente los que de alguna otra forma representa el bombeo cardíaco y el pulso. O sea, si el corazón late 100 veces, pues deberíamos tener 100 pulsaciones. ¿Ok? Eso sería lo lógico. Pero a mí me gusta que usted me diga qué es pulso. ¿Qué entiende ustedes por pulso? Un flujo sanguíneo. Ok. Un flujo sanguíneo es constante mientras el corazón esté latiendo, pero ¿qué es pulso? Si yo les pregunto a ustedes, cantidad de sangre que viaja cuando se presiona la vena. No, la vena no, la arteria. Arteria. Recuerden que el pulso es pulso arterial. ¿Ok? Usted va a detectar el pulso porque el corazón, cuando bombea,
empuja la sangre desde el ventrículo izquierdo por la arteria, todas las arterias, callado aórtico, eso más adelante. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a percibir ahí una onda de sangre que pasa. ¿Ok? Un volumen de sangre, una onda. Entonces, imagínense que usted está en una piscina, en una playa, y alguien lanza una piedra en el mar, ¡pa! O en la piscina, o en la playa, se forman ondas, ¿cierto? Esas ondas son las que cuando nosotros aplastamos la arteria, comprimimos la arteria contra el hueso, percibimos que está pasando la sangre. ¿Ok? Entonces, a mí me interesa que usted sepa que cuando se rompe una arteria, usted sabe que eso va a ser un reguero de sangre, una hemorragia, ¿cierto? Pero cuando se rompe un hueso, ¿cómo le llamamos a eso cuando se rompe un hueso? ¿Cómo le decimos cuando la lesión es en el tejido óseo y se rompe un hueso? Ajá, fractura. Muy bien. Entonces, fíjense, hay una frase que me gusta mucho que usted se aprenda, me encanta porque lo utilizamos mucho, que es pérdida de la continuidad. La pérdida de la continuidad en un tejido se llama herida. La pérdida de la continuidad en un hueso se le dice fractura. ¿Ok? Entonces, la continuidad en un tejido, en la piel, es una herida. Pero cuando lo que perdió la continuidad es el hueso, lo llamamos fractura. Usted no tiene rayos X en los ojos, usted no puede saber si es una fisura, si la pérdida de la continuidad es total, es parcial, si fue un poquito, usted va a asumir que todo eso es fractura. ¿Ok? Usted no tiene esa capacidad, nadie tiene esa capacidad para decirnos una fractura, una fisura, ni los traumatólogos no tienen rayos X. Entonces usted va a asumir que eso es una lesión y que en el hospital dirán si es fisura, si es fractura, si es esguince, pero todas esas lesiones las vamos a inmovilizar. Entonces, vamos allá, vamos poco a poco. Entonces yo agarro y tengo ahí mi brazo, recuerden que tengo el brazo con una arteria, con una vena y un nervio. Eso le llamamos el paquete de nervio, neurovascular. La vascularización y la actividad nerviosa. Entonces, yo tengo un paquete neurovascular. Entonces, me hago una pregunta. ¿Será que un impacto en el brazo puede romperme una arteria? ¿Puede romperme una vena? ¿O puede romperme un nervio? ¿Qué creen ustedes? Vamos a ver qué opinan. Sí, perfecto, claro. De hecho, fíjense que esa imagen que yo les dibujé ahí, es para que ustedes sepan que cada hueso del cuerpo humano tiene o por arriba o por abajo una arteria, una vena y un nervio. Eso no es que este hueso lo tendrá, este hueso no lo tendrá, no. Eso es fijo. Cada hueso lleva a un lado, arriba o abajo, una arteria, una vena y un nervio. Realmente llevan muchas, pero yo quiero que usted piense que por lo menos lleva una. ¿Ok? Entonces, si nosotros lastimamos el hueso, podemos estar lastimando la arteria, la vena o el nervio. ¿Ok? Entonces, fíjense que cuando usted vea una persona con una lesión y usted ve que hay una inflamación en el brazo, en la pierna, ¿qué piensa usted? ¿Qué debe pensar usted si usted ve que ese hueso se está inflamando? ¿De dónde viene esa inflamación? ¿Qué puede estar pasando ahí? Tiene un chichón. Decimos, chuzo, mano, tiene un chichón. Entonces hay una equimosis, hay una hemorragia, hay un morado,
hay una posibilidad interna, pero alguna estructura interna se inflamó o hay una hemorragia interna o salió un líquido en una articulación, algo pasó, pero si eso se inflamó es porque algún líquido que no debería estar ahí se está filtrando, se está derramando. Entonces, cuando usted ve eso inflamado, cuando usted ve un chichón, un morado, un hematoma, un edema, una equimosis, un morado, una inflamación, usted ve que hubo un impacto, usted tiene que pensar, dice, en esa zona es posible que haya una arteria dañada o una vena dañada o un nervio comprometido. Usted tiene que pensar eso. Usted en primeros auxilios no descarta nada. Es preferible que usted se exceda y lo cuide a que usted se confíe y después se equivoque. ¿Ok? Acuérdense que ya nosotros sabemos cómo es que queremos a esa persona que nos venga a ayudar. Una persona con seguridad, con criterio, que me proteja, que me ayude, no que venga a afectarme y a dañarme mucho más. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Muy bien. Entonces, hasta ahora con lo que hemos visto, si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántas estructuras producto de un golpe de un bate contra el brazo, repito, cuántas estructuras se ven afectadas en ese brazo después de un golpe con un bate? Entonces, espero su respuesta. ¿Cuántas estructuras se pueden ver afectadas y cuáles son esas estructuras que se pueden ver afectadas después que alguien le da con un bate a ese brazo que estamos viendo? A eso que estamos viendo. No tiene que pensar en qué parte no es. Eso que estamos viendo ahí, esa estructura. Vamos a ver. Mínimo 5, dice Luz. Muy bien, me gusta. ¿Cuáles son esas 5? La piel, muy bien, la piel, la gente se olvida de la piel y la piel es un órgano. La piel es la principal barrera de defensa contra el resto de las estructuras. La piel, la arteria, la vena, el nervio y el hueso. ¿Ok? Luego están los músculos. Claro. Entonces ya usted sabe que un impacto puede tener lesiones musculares, lesiones óseas, lesiones arteriales, lesiones venosas o lesiones neurológicas. ¿Ok? Entonces ya usted sabe que cuando usted va a manipular un hueso, una estructura ósea, una extremidad, automáticamente usted tiene que entender que ahí adentro hay un nervio, un hueso, una arteria, ¿cierto? Hay tejido. Entonces ahora yo le voy a poner un poquito más de sazón a esto. Nosotros en la lesión, el hueso tiene una fractura, ¿ok? La pérdida de la continuidad del tejido, una fractura, y ahí está, fíjense, ahí está en azulito la vena, en rojo la arteria y en amarillo el nervio. ¿Qué puede pasar si yo, sujetando esta estructura, pongo la mano aquí, por ejemplo, voy a dibujar aquí unos dedos? ¿Qué puede pasar si yo sujeto nada más antes de la herida y no después de la herida? ¿Qué puede pasar, señores, señoras, señoritos? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar si yo no imagino que ahí donde está esa inflamación, ese golpe, ¿verdad? Yo comienzo a mover eso y puedo cortar una vena, puedo cortar una arteria,
puedo cortar un nervio y también puedo lastimar músculos y también puedo inclusive cortar la piel, cortar, desgarrar, lastimar. Entonces, yo tengo que entender que yo estoy ahí para ayudar, no para complicar la cosa. Entonces, yo tengo que entender que esta estructura ósea es delicada y que aunque la estructura esté muy bien, aquí adentro puede haber una arteria, una vena, un nervio comprometido. Entonces, si yo tengo una herida, una fractura, un impacto, un golpe, yo tengo que entonces pensar en que si yo sujeto una parte antes de la herida, tengo que sujetar también una parte después de la herida. Es decir, usted debe garantizar que exista una continuidad del tejido óseo, una continuidad en la piel. Usted tiene que garantizar que esa arteria siga transfiriendo la sangre, que esa vena siga regresando la sangre. Entonces, nosotros tenemos que entender que eso está ahí recibiendo sangre y que necesita sangre y que necesita oxígeno para mantenerse fino, pretty, bonito, sabroso, bombeando en la jugada. Ahora bien, pregunta de examen. Pregunta de examen. ¿Cómo sé yo si una arteria se cortó en esa herida? ¿Qué puede pasar si una arteria se corta? Una hemorragia. Muy bien. Usted ve el hematoma, ¿cierto? Ve el chichón, ¿cierto? Ve el hematoma, la equimosis, el morado. Usted identifica que hay una lesión y usted dice, aquí puede haber una hemorragia. Pero es posible que se haya inflamado un tejido, una articulación, y usted quiere inclusive saber y confirmar que hay una hemorragia. Y aparte del hematoma, del chichón, del morado, del dolor, ¿cómo usted valida que ahí hay o no una hemorragia? ¿Qué se le ocurre? Vamos a ver, ¿qué se le ocurre? Vamos a ver. Si hay salida de sangre, por supuesto, usted está viendo una hemorragia. Eso lo vamos a ver ahorita, cuál es interna, cuál es externa. Pero usted tiene que buscar otro mecanismo también para validar si ahí hay una arteria dañada o no. Por acá, fíjense, aquí me gusta cómo están pensando. Debe haber un aumento de ritmo cardíaco por el llenado capilar, por no sé qué. Aquí están colocando otras, pero yo quiero una respuesta concreta a eso. Imagínense que yo pongo los dedos aquí encima de la arteria. Voy a tomar el pulso. Voy a tomar el pulso y comprimo esta arteria. Un dedito acá y el otro dedito acá. Y cuando yo busqué ahí el pulso, conseguí 60 pulsaciones por minuto. ¿Qué debería hacer entonces? Si conseguí 60 pulsaciones. Resulta que de este lado, antes de la herida y después de la herida, yo comparo las pulsaciones. Y resulta que antes de la herida tengo 80 pulsaciones por minuto. Entonces, yo debo comparar las pulsaciones antes de la herida en proximidad al corazón y después de la herida. De tal manera que si mi corazón está latiendo 80 veces, yo debería tener en las pulsaciones 80 pulsos por minuto. O sea, mi corazón late de 60 a 100
en descanso en un adulto, y eso es normal. La pulsación arterial, recuerden que esto es pregunta de examen, lo han visto en los videos, lo hemos dicho. El pulso arterial en un adulto en reposo, sin estar viendo el amor de su vida, es de 60 a 100 pulsaciones, pulsaciones por minuto. ¿Ok? O PX-min. Esto es el pulso. ¿Ok? Eso es lo normal en un adulto. Pero resulta que yo yo estoy comparando antes de la herida y después de la herida y tengo en un lado, cerca del corazón, tengo 80, tengo aquí 80 pulsaciones antes de la herida y aquí tengo 60. ¿Qué estará pasando, estimados? ¿Qué estará pasando ahí? Muy bien. Hay una diferencia del pulso. Está rota, está obstruida la arteria, algo pasó. Y yo tengo que anticiparme a que si no controlo esa hemorragia, esa pérdida de sangre va a generar lo que vimos ayer, que es el shock. ¿Ok? Entonces, este simple ejemplo nos lleva a entender que cada movimiento de cada brazo, de una pierna, de la cadera, de la cabeza, puede poner en riesgo una estructura. ¿Ok? Y comprometerla vascularmente. Muy bien, vamos a borrar esto y comenzamos de nuevo. Vamos a ver si estamos en línea. ¿Ok? Esto es una pierna, estimados. Una pierna. Entonces, díganme qué componentes le haría falta a esa pierna según lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a ver qué me dicen. Vamos a ver qué me dicen. ¿Qué le haría falta a esa pierna según lo que hemos revisado hasta ahora? Una arteria, muy bien, aquí va la arteria. Una vena, muy bien, aquí va la vena. Y un nervio, muy bien, a eso le llamamos el paquete neurovascular. Y aparte, el hueso, por supuesto, vamos a dibujar aquí el hueso, vamos a colocar acá, ¿verdad? El hueso. ¿Ok? Y ya sabemos también que hay músculos, ¿cierto? Entonces, yo debo entender que cuando hay una ruptura en una estructura ósea, puede estar comprometiendo una arteria, una vena, un nervio, y aparte, por supuesto, todo el tejido muscular que está ahí comprometido, expuesto, ¿cierto? La piel, ¿ok? Yo puedo entender que todo eso puede estar comprometido, ¿ok? Entonces, ahora, con base a lo que hemos visto, yo voy a colocar acá unos deditos, voy a dibujar unos deditos, ¿ok? Estos deditos los voy a dibujar acá. Y le pregunto a usted en el examen, ¿es correcto ese agarre que se está observando en ese dibujo? ¿Sí o no? Correcto, no es correcto. ¿Por qué? Porque debe haber una estabilización antes de la herida y después de la herida. Muy bien. Pregunta de examen. ¿Usted y yo tenemos rayos X? ¿Podemos ver si se rompió el hueso? No. Entonces, toda lesión, absolutamente toda lesión que yo detecte, inmediatamente voy a asumir que hay una fractura. ¿Ok? Yo lo asumo. A mí me gusta asumirlo así. ¿Ok? Entonces, si yo le pregunto a ustedes, ¿qué es una fractura? Con base a lo que hemos dicho, ¿qué es una fractura? Vamos a ver, ¿qué es una fractura? Fractura, fractura, fractura. ¿Quién me dice que es una fractura? La pérdida de la continuidad del tejido óseo. Muy bien.
Ruptura de un hueso, también se la acepto. Lo importante es que usted con las propias palabras esté claro que ahí se rompió un hueso, ahí la pérdida de la continuidad del tejido óseo. Muy bien. Eso es una fractura. Muy bien. Excelente, excelente. Vamos muy bien. Ahora, yo tengo la piel nada más, la piel, esta es la piel, y la piel se rompió. Este es el mismo brazo, pero ahora este color es la piel. ¿Cómo se le llama a eso que hay aquí? No, señor, ninguna fractura expuesta. Ahí no hay ningún hueso. Estamos hablando de piel. Eso es una herida. Muy bien, excelente, excelente. Esto es una herida. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre herida y fractura? Pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia entre herida y fractura? La herida es la pérdida en la continuidad del tejido y la fractura es la pérdida de la continuidad de un hueso. Es decir, en una se rompió un tejido y en otra se rompió un tejido óseo. ¿Ok? Porque también si usted dice nada más tejido, el hueso también es un tejido, pero un tejido óseo. ¿Ok? Entonces, nosotros debemos entender que la herida está orientada, puede ser a muchos tipos de tejido. Por eso conviene ponerle su apellido, ¿ok? Una herida ocular, una herida en la piel, una herida en el ojo, una herida en el oído. Entonces siempre conviene acompañar eso para que la gente esté un poquito más orientada, ¿no? Muy bien. Entonces, pregunta para todos. Pregunta para todos. Muy bien, excelente. La herida es la pérdida de la continuidad en la piel y la fractura es la pérdida de la continuidad del tejido óseo o de un hueso. Muy bien. Pregunta para todos. ¿Cómo yo, si veo una herida, puedo saber si hay una arteria comprometida o no? ¿Cómo puedo yo saber ante una herida si hay una arteria comprometida o no? Muy bien, una es el tipo de sangrado. Si el sangrado es intermitente, ya yo sé que eso es una arteria porque se está desangrando la persona, pero ese ritmo es intermitente y es del bombeo ventricular. Si la sangre más bien es continua, entonces la cosa cambia porque ahí no es una hemorragia arterial, sino venosa. El sangrado es... Y no sigo porque me piché. ¿Ok? Entonces ya usted sabe que la intermitencia en el sangrado le dice, si es arterial, es arterial. Entonces usted sabe que va a ir por borbotones. No es intermitente, es continuo, como un grifo de una llave de agua. Es venosa. ¿Ok? Ah, y si se formó una costrita, un coagulito de fibrina, entonces es capilar. Pero el hecho de que sea capilar no significa que no sea delicada, que no sea grave. ¿Ok? Porque hay heridas que se dan en tejidos muy delicados. Por ejemplo, fíjense, las heridas a nivel del cuero cabelludo son muy escandalosas. ¿Pero por qué? Porque en el cuero cabelludo la vascularización está muy cerca de la piel. Entonces, cualquier cortecito en la piel, en la cabeza, inmediatamente hay un reguero de sangre. ¿Por qué? Porque las arterias y las venas están muy próximas a la piel.
Entonces, cualquier ruptura que tenga la piel en cara, en cabeza, eso es un sangrero. Entonces, muchas veces fue más el golpe que la propia herida, pero la herida genera un escándalo descomunal. ¿Ok? Muy bien. Si yo veo una herida y veo un sangrado, ¿me conviene tomar el pulso antes y después de la herida? Perfecto, claro, sí. Si veo una herida, ¿me conviene colocar la mano antes de la herida y después de la herida? ¿O eso es solamente con los huesos, con la fractura? ¿No lo asocio también con la herida? Yo asocio todo. Usted va a tratar la herida como que si fuese una fractura, porque usted no sabe si esa herida más bien fue de una manera tal que afectó el hueso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora nos queda, entonces, asumir que hay una hemorragia. Esta es una arteria que está dentro de una estructura, ¿sí? Una estructura ósea. Y yo tengo sangre saliendo y visualizo la sangre. ¿Cómo llamamos a eso? Cuando la sangre sale del sitio donde debería estar. ¿Cómo llamamos a eso? Hemorragia. Si es interna, es porque yo no veo la sangre. Si yo veo la sangre, es externa. La sangre salió. ¿Ok? Señor Pablo, y si es en el ojo, dimos un golpe en el ojo y está sangrando, pues es una hemorragia ocular. Mire, señor Pablo, y si es en el oído, entonces una hemorragia óptica. Y así va, pues, usted va buscando de qué parte usted le va colocando el apellido. Pero al final, usted tiene que saber si es interna o es externa. Si es interna, usted no ve la sangre. Usted va a ver es el incremento de volumen en el tejido. Usted va a ver que si hay un sangrado, entonces el volumen se incrementa. ¿Ok? Pero usted, con ese sangrado, usted va a asumir que ahí hay una lesión. Usted no sabe cómo está eso. Usted no sabe si ahí hay un hueso. ¿Ok? Adelante, María. Activo tu micrófono para que hagas tu comentario. Hoy tenemos micrófonos abiertos, así que bienvenidos todos. Activa tu micrófono, Mayra, perdón. Mayra, activa tu micrófono, Mayra. Mayra, no te escucho. Bueno, Ahora buenas sí, tardes. Mayra. Mayra, ¿de dónde eres? Les saludo aquí de Guatemala, Ah, de Guatemala. ¿De la propia ciudad de Guatemala o de dónde? de un departamento de Guatemala. Ah, qué bien, qué bien. Yo conozco Guatemala, Mayra, así que, bueno, en Guatemala me invitaron a dar una capacitación y llegamos a una ciudad que se llama Quetzaltenango, que le dicen Chela, ¿no? ¿Verdad? Si no me equivoco. Chela. Y Chela, estaba bien frío. -1 grado, me estaba congelando ahí. Es bien frío allí. Sí, 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 así. Yo estoy para el otro lado, estoy para el oriente, donde es caliente. Ah, pero también conozco, también conozco. Mayra, Ah, cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? no, solo un comentario. Adelante, te escuchamos, Mayra. Ya he estado en otras capacitaciones de ustedes y excelente, aprende uno mucho con ustedes, especialmente sobre las hemorragias. Es muy interesante saber cómo tratarlas, ¿verdad? Hablando todo, hemorragias, fracturas, todo eso. Primeros auxilios me encanta. Qué bien, Mayra. Eso me gusta, que la gente participe y que se motive. Mayra, cuéntame, ¿tú has tenido alguna hemorragia por alguna herida alguna vez en tu vida? No, pero he visto otros. ¿Las Yo has trabajo visto? en el área de salud. Ah, bueno, te estás en el área de salud. Mayra, te comento, ¿tú crees que cuando una hemorragia se da, así como esa que estoy dibujando, en un brazo,
pero no vemos la salida de la sangre. Eso puede ser que haya algo ahí que esté cortando la arteria, que esté lastimando la arteria y que podamos tener una pérdida de sangre aunque no la estemos viendo. Sí, podría haber alguna fractura interna que es la que está causando la hemorragia. Exactamente, puede haber un astillamiento, puede haber una fractura, puede haber algo está pasando. Muy bien. Mayra, ¿qué hacemos en ese caso? ¿Qué se te ocurre? Pues como nosotros no podemos hacer mayor cosa, ¿no? Lo más fácil y lo oportuno es referir a un hospital. Ajá. ¿A qué número llamas? En el caso de nosotros para una ambulancia marcamos el 122, 123 para el servicio de ambulancia. Perfecto. Yo te invito, Mayra, a que utilices los números 911 o el 122. ¿Por qué? Así es, ¿no? Porque el Sí, ya, 122 es un número muy grande para un niño. para Pero un cuando niño, sí. decimos 122 o 911 se aprenden esos números más rápido. Muy bien. Mayra, pero llamamos, pedimos la ayuda, excelente. Garantizamos que la zona es segura para nosotros. Pero ¿qué podemos hacer ahí, Mayra, según lo que hemos visto hasta ahora? Pues tenemos que estabilizar porque un mal movimiento podríamos Eso, poner más eso. grave, va a ser más grave el problema ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. Mayra, ¿y qué pasaría si yo dejo que este sangrado continúe sin hacer nada? ¿Qué pasaría si esta sangre se sigue perdiendo? Aunque yo estabilice, sigue un sangrado. El paciente podríamos ver en él de que empiezan a variar los signos vitales. Exactamente. Y dependiendo la cantidad de la hemorragia, podría entrar en shock. Exactamente. Usted está clarita, Mayra. Qué bien. Me alegra eso. Me alegra. Gracias, Mayra. Excelente. Ahora bien, yo vi, Mayra, en una película que yo le podía meter un mordisco ahí a esa herida y la sangre salía y yo bajaba la presión. ¿Será que nos conviene hacer eso? No. Ajá. Entonces, tenemos que cuidarnos, tenemos que estar pendiente que va a haber sangre, hay fluido y que hay criterios de bioseguridad, ¿cierto? Debemos utilizar Exacto. guantes, una bolsa plástica, algo para protegernos, ¿verdad? Muy Así bien. es. Entonces, ya yo me puse los guantes o tengo unas bolsas plásticas, utilizo unas camisas, unos paños. ¿Será que yo pudiese de repente, Mayra, te hago la consulta, yo pudiese, por ejemplo, colocar aquí unos apósitos? Apósitos son eso que absorbe unas gasas, una toalla sanitaria, un pampers, un pañal, algo que me absorba este fluido que se está derramando. ¿Será que me conviene hacer algo de presión por si acaso yo veo que esto sale o aunque no salga? ¿Será que me conviene hacer una compresión en la herida? ¿Qué crees? Dame tu opinión. Creo que tenemos que ser muy cuidadosos porque una presión podría Dañar. romper el tejido y causar la hemorragia externa. Entonces uno tiene que meter bien el ojo, ¿cierto? A ver qué es lo que vas a comprimir. Pero sin duda conviene cubrir la zona con apósitos. Si vemos el sangrado, por supuesto. Si estamos viendo el sangrado. Si no, usted no está viendo sangre, no tiene nada que poner apósito. Usted tiene que estabilizar la zona como dijo Mayra. Pero si vemos sangre, entonces sí conviene colocar apósitos y fijarlos. ¿Por qué? Porque la idea es que el apósito comience a contener el sangrado. Pero una vez que yo decido colocar un apósito, tengo que hacerlo con mucho cuidado porque ahí puede haber, como dijo Mayra, una fractura.
Y puede, como muy bien lo están diciendo ahorita, justamente generarse más daño, desplazarse, mover una astilla, mover una estructura que se haya roto. Entonces, yo tengo que ser muy cuidadoso. Yo coloco apósitos si hay una hemorragia. Si no hay una hemorragia, no coloco apósitos. Colocar apósito es muy distinto a hacer presión. Entonces, usted puede colocar un apósito sin necesidad de hacer presión. Mayra, ¿qué tienes tú en tu cartera que podamos utilizar para contener una hemorragia? Creo que Mayra, al bloquear tu teléfono, Mayra, al cerrar el audio, se corta. ¿Alguien más quiere apoyar mientras Mayra abre su teléfono? Vamos a ver, ¿quién más me dice por acá? Póngame una letra P y yo entonces le habilito ahí el micrófono para que participe, por favor. Vamos a ver, aquí está. Ajá, ajá. Te escuchamos, Mayra y Willy también están ahí, tienen ahí abiertos los micrófonos. Mayra, ¿qué tienes en tu cartera que podamos utilizar para contener una hemorragia? Podríamos utilizar cualquier cosa que nosotros tengamos, porque sería como improvisar. Casi nunca andamos preparados con algo para tratar una emergencia. Entonces, Claro. tal vez una toalla de tela Ajá. o un pedazo de algún trapo extra que carguemos, tal vez nos quitamos el suéter o algo así se me ocurre. Correcto. Vamos a O ver, si muchísimas cargáramos gracias, ahí, como Mayra. decía anteriormente, ¿verdad? Si cargáramos apósitos, que bueno fuera. O una Excelente. toalla sanitaria, que no creo lo correcto, pero podría ser. Claro, eso ayuda, eso ayuda. Vamos a ver. Willy, ¿qué opinas? Buenas noches. Hombre, se nos fue Willy para ver. Sí, Willy, cada vez que cierras tu micrófono se bloquea automáticamente. Vamos a Allá. ver, Willy. Hola, hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo Buenas estás, tardes Willy? acá Willy, ¿desde dónde te conectas? de acá de Lima, Perú. Excelente, Willy, un abrazo. ¿Qué Oye, tal? Willy, Dime, cuéntame, ¿con qué nosotros podemos detener una hemorragia? ¿Qué se te ocurre? ya muchas veces acá lo que nosotros hacemos, te comento, soy yo bombero, tengo más de Ah, 20 años de hermano, bombero hermano bombero. Ajá. y asimismo soy técnico de seguridad industrial. Vemos muchos casos en emergencia cuando nosotros hacemos como una herida está abierta, ya colocamos apósitos y hacemos una presión directa, ¿no? Hacia la herida o la hemorragia donde está el corte, ¿no? En este caso, lo que tú me dices, se pondría así, en este caso, lo que dice Mayra, su toalla higiénica y funcionaría como un apósito y contendría el tema de la hemorragia. Eso es lo más importante, ese es el objetivo, ¿no? Que no salga más sangre. Excelente. Excelente. Que no pierda sangre porque después entonces estamos pensando en la parte estética, estamos pensando de repente en el hueso, pero no estamos pensando en la circulación, ¿no? Entonces hay que tomar una decisión y ahí es la circulación. Oye, Willy, excelente. Oye, Willy, y te tengo una pregunta de examen, Willy. Dime. ¿Qué pasa si tenemos 80 pulsaciones por minuto antes de la herida y después de la herida tenemos 60 pulsaciones por minuto? Muchas veces en esos casos se tiene que hacer es un traslado, ¿no? No, no podemos ya contenerlo en ese momento, ¿no? Si no tengo los medios necesarios o los recursos, definitivamente a traslado, lo más importante, ¿no? Correcto. Entonces, ratificamos el hecho de que nosotros tenemos que reconocer nuestras limitaciones. Muy bien, Willy. Muy bien. Hay que pedir ayuda. Nosotros no tenemos, ni somos cirujanos vasculares, ni cardiovasculares, ni tenemos Correcto. rayos X en los ojos. Tenemos que reconocer nuestras limitaciones. Si hay una lesión en una arteria, yo inmovilizo y traslado. Así es. Inmovilizo y traslado. Y eso a mí me gusta muchísimo en los cursos de primer auxilio porque esa es una solución práctica para muchas cosas. Inmovilizar y trasladar. Inmovilizar y trasladar. Y hay un comentario que está colocando
Oye, Silvio, a mí me gustaría que tú hicieras ese comentario porque lo iba a hacer ahora. Silvio, te voy a habilitar acá el micrófono. Oye, gracias, Willy. Gracias por tu participación. Cuídese, cuídese. Un saludo. Excelente, hermano. Gracias. Oye, Silvio, estoy activando tu micrófono. Actívalo porque es bueno que tú hagas ese comentario que dice, recordar que el 80% de las muertes se da por un mal control de la hemorragia. Silvio, cuéntanos, ¿de dónde eres? Silvio. Silvio, activó el micrófono, pero no te escuchamos, Silvio. Ahí lo volviste a cerrar. Voy a habilitarlo una vez más. Activa tu micrófono para escucharte, Silvio. A ver, buenas tardes, ¿me escuchan? Ahora sí, te escuchamos, Listo. hermano. Perfecto. ¿De dónde eres, Silvio? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, colegas. Yo soy de Lima, Perú. Igual. Un abrazo, igual hermano. Qué bien. Primero para agradecer y bien la capacitación muy buena. Se aprende bastante. Gracias Sí, por eso, hermano. ese comentario que estoy diciendo, ¿no? Se dice que el 80% de los fallecidos en un accidente se da por el mal control de la hemorragia. Entonces, si estamos en un accidente y tenemos ese tipo de... Mal control de la hemorragia o el no controlar esa situación. ¿Ok? Eso es importantísimo porque lo está diciendo Silvio. Silvio, yo no te conozco, pero me encanta que estés haciendo ese comentario. ¿Por qué? Porque hacia allá vamos. Muchas veces nosotros creemos que tenemos la situación controlada y no es así. Entonces, un simple pulso, una simple observación en el área puede advertirnos que algo está pasando a nivel arterial. ¿Ok? Silvio, adelante, no te interrumpo más. Sí, no, está bien, está bien. Entonces, si nos encontramos frente a ese tipo de accidente, tenemos que hacer una buena evaluación, ¿no? Y ver qué tipo, si tenemos ya pues una hemorragia de tipo exsanguinante, como se llama, una hemorragia intensa, entonces tenemos que ya tomar las precauciones y toda la acción va a ser con criterio, ¿ya? Todo es con criterio, ¿no es cierto? O sea, no podemos emocionarnos y actuar también simplemente por una hemorragia leve. Entonces, como dicen los compañeros, es muy bueno, ¿no? Colocar un apósito, un vendaje, y si no se puede controlar también, ya colocar un torniquete, ¿no? Entonces, y otra cosa también es importante, si tenemos una hemorragia y hemos colocado uno, dos, tres apósitos y no para la hemorragia, también seguramente muchos de nosotros sabemos, ¿no? No es bueno retirar el apósito, ¿no? No es bueno retirar el apósito, debe continuar ahí, colocar otro apósito más y colocar el torniquete, ¿no? Eso es bueno y ya pues y evacuar, ¿no? Pedir apoyo. Eso es lo que quería comentar. Correcto, Silvio. Muchísimas gracias y tu aporte es valiosísimo. A ustedes. Y aquí lo reitero. Fíjense, Silvio ha utilizado 3 frases importantes. Primero, la importancia del control de la hemorragia. ¿Ok? Cuando él escribió ese comentario en el chat, yo dije, este comentario hay que destacarlo, porque gran parte de los heridos se agravan, se empeoran, mueren producto de que no se controló la hemorragia de manera oportuna. Luego dijo, tenemos que atender el evento con criterio. Una persona que tiene una pequeña heridita no vamos a hacer un escándalo, pedir una ambulancia cuando puede tomar un taxi, porque las ambulancias no son taxi. Ambulancias son ambulancias para gente que realmente tiene la necesidad de la ambulancia. Usted puede llevar a alguien en un taxi, llévelo en un taxi. ¿Ok? Entonces hay que tener ese criterio también para no llegar a hacer un escándalo por algo que no. Pero también ese mismo criterio lo lleva usted a decir, oye, esta persona tiene una diferencia en el pulso aquí y allá. La hemorragia no se detiene. Se está llenando el primer apósito de sangre. Ya Silvio me utilizó en tercer comentario el hecho de que yo no puedo retirar, no debo retirar ese primer apósito. ¿Qué hago yo? Coloco apósitos uno encima del otro, pero no retiro el primero porque ese primero tiene ya una formación de un coágulo de fibrina y él me puede ayudar a contener la hemorragia. Si yo retiro ese primer apósito, entonces me voy llevando el tapón que había hecho el cuerpo humano con fibrina y entonces esa cicatrización que estaba propiciando el mismo cuerpo humano, cuando yo remuevo el apósito, me lo llevo también.
Entonces, utilizar, por supuesto, la prioridad que es el control de la hemorragia. Luego, garantizar tener ese criterio para decir, lo controlé, no lo controlé, lo traslado, no lo traslado. Y por supuesto, al final, entonces, ese absorbente, ese apósito, esa gasa, esa primera gasa en contacto con la piel no se retira. ¿Ok? Ahora bien, hemos estado hablando del torniquete. Voy a borrar todo esto. ¿Ok? Porque, de hecho, lamentablemente en Panamá hubo un caso donde un médico murió sin que nadie le aplicase el torniquete y eso es una situación muy sonada, pues. Entonces, cuando nosotros tenemos una estructura ósea y dentro de la estructura ósea sabemos que una arteria, una vena, un nervio, va todo el paquete neurovascular, la arteria, ¿ok? La vena, el nervio y por supuesto los tejidos, el hueso y todo eso. Pero cuando esa hemorragia nosotros no la podemos controlar, ¿ok? Inicialmente, fíjense, cuando yo recibí por allá, por 1810 más o menos, mi primer curso de primer auxilio, me decían que el torniquete estaba prohibido. Que eso era solamente para situaciones donde la gente había sido mutilada. ¿Ok? Es decir, que había perdido el brazo, entonces estaba toda la estructura expuesta, ahí era que se indicaba el torniquete. Pero le teníamos un terror al torniquete de una manera que eso era yo mismo, o sea, eso lo repetimos porque eso fue lo que nos enseñaron en los cursos de primer auxilio. Y decíamos, no, el torniquete está contraindicado. Así era que lo decían. Pero ahorita se ha demostrado que la gente muere desangrada, la gente muere por shock hipovolémico y de repente la gente se pudo haber salvado si alguien utilizaba un torniquete. Entonces, hay de hecho cursos solamente para el uso del torniquete. ¿Ok? Se llaman stop blending, el detenimiento del sangrado. Entonces, ya en los kits de primeros auxilios, vienen muchas veces cuando usted los compra con torniquetes. ¿Ok? Entonces, voy a hacer comentario que dice, el torniquete no lo pongan en el cuello, por favor, que eso es para otro tipo de situaciones, les agradezco. Entonces, los torniquetes siempre nos han dicho que es la última opción. La última opción. El torniquete a mí me gusta colocarlo ahora como una opción. ¿Cuándo yo coloco un torniquete? Cuando no puedo detener el sangrado. ¿Ok? No puede detener el sangrado, tengo que utilizar un torniquete. Esa es la premisa. ¿Ok? Pero por supuesto usted tiene que hacer todo lo posible para detener el sangrado sin necesidad de utilizar el torniquete. Entonces, usted pasa al torniquete cuando usted ya sabe que no puede detener ese sangrado, que es un sangrado profuso, y eso puede generar una afectación desde el punto de vista vascular y, por supuesto, generar los desmayos, la lipotimia, el choque hipovolémico, todo eso. Pero vamos a ir para allá, vamos poco a poco. Entonces, yo acá les tengo una pregunta importante. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con una persona que tiene un sangrado profuso por una herida? ¿Qué va a pasar? Lo vimos ayer. ¿Qué va a pasar en su cuerpo? ¿Qué va a pasar con sus signos vitales? ¿Qué va a pasar con su estabilidad? ¿Qué va a pasar? Viene el shock. Se marea, incrementan los signos vitales al principio para tratar de evitar la descompensación, pero inmediatamente hay una comunicación entre el cerebro y el corazón y le dice, oye, Fren, bombea más rápido que necesito aquí sangre y oxígeno en el cerebro. Y entonces el corazón y los pulmones bombean más rápido, respiran más rápido, los signos vitales suben, pero llega un momento que si el sangrado sigue, pues no va a haber sangre que bombear y un momento que el cerebro le dice, hey hermano, shut down, modo protector de pantalla, vamos, acuéstalo. Y entonces viene el shutdown, el bloqueo, y automáticamente entonces la persona se desmaya para garantizar que la sangre que está en los pies esté en la cabeza, para evitar tener que
el corazón tener que enviar sangre hacia arriba, sino que está todo al mismo nivel. Entonces, yo debo entender que cuando yo tengo sangrados profusos, yo tengo que garantizar aplicar mi estrategia de contención de esa sangre, pero mi punto específico no es acá en el reguero de sangre. Mi punto es aquí, donde está la pérdida de sangre. Entonces, una de las cosas importantes identificar es dónde está el sangrado. ¿Ok? ¿Dónde está el sangrado? Si yo tengo, si se incorporó, por ejemplo, una estructura, un cuchillo, una navaja, ¿ok? Un cuchillo, una navaja, yo no debo retirar esa estructura. ¿Qué tengo que hacer? Yo debo fijar, estabilizar esa estructura para que no se mueva y, por supuesto, garantizar que toda esa estructura, esa zona, sea cubierta si hay herida, si hay deformación. Y algo importante que siempre le hemos dicho, garantizar la estabilidad de la zona o el traslado con el menor movimiento posible, ¿verdad? Y si no puedo sacar a la persona de ahí, entonces habrá que cortar, ¿verdad? La estructura para llevarse a la persona con el metal hasta el centro asistencial, ¿ok? Pero no se retira ese objeto. No, que sale rapidito, esa es una rápida, Fred, dale rápido, que nadie se da cuenta. No, señor, cuando usted libera esa estructura de ahí, automáticamente todos esos tejidos comienzan a sangrar y entonces usted va a generar que esa estructura, más bien que contenía el sangrado, ahora resulta que cuando usted lo retiró, vamos a tener un sangrado porque usted dejó abierto un canal de comunicación a lo interno de la estructura. Entonces la situación se complica, ¿ok? Y de esa manera usted tiene que estar anuente. Muy bien. Quiero saber hasta acá si hay alguna pregunta. Si hay preguntas, háganla. Si está todo bien, coloquen un puntito, por favor. Si está todo bien, coloquen un puntito en el chat. Ajá, por ahí veo una X. Adelante, Daniel. Daniel, veo una X. Coméntanos, Daniel. Te voy a habilitar el audio para que hagas tu pregunta o nos refieras, Daniel, Darío. Adelante, Daniel, estoy activando tu micrófono. Bueno, buenas noches, qué pena. Es que aparece Adelante. conectado como Daniel Darío, pero es Ana Ortega, ¿vale? Es que me No se conecté desde otro preocupe. equipo. ¿Desde dónde, Listo. Ana? ¿De dónde te conectas? Desde acá de Barranca Bermeja, Santander. Saludos Uy, para qué todos. belleza. ¿Cómo están? Buena tarde. Excelente. Sí ha habido muchos mitos respecto al torniquete. Quería preguntar si hay un curso, ¿cómo se llama? El de control de hemorragias, el curso específico que se encarga únicamente de control de hemorragias, porque no es lo mismo en el tórax, en el abdomen, ¿sí? Diferentes extremidades. ¿Cómo Entonces, no? esa era Claro mi que sí. pregunta. Claro, Ana, excelente pregunta. Mira, nosotros no dictamos ese curso porque nosotros nos orientamos más al tema de primeros auxilios, pero lo que busca es el curso, búscalo así, Stop Blend o Stop Blending, que es el detenimiento del sangrado. ¿Ok? Entonces, es un curso Listo, que de señor. hecho creo que organizaciones lo dictan gratis. Creo que Cruz Roja, no sé si hay otra organización a nivel de Panamá, pero en Colombia también. ¿Ok? Así que son excelentes cursos, son muy buenos complementos. ¿Ok? Vale, Muy señor, bien. muchas gracias. A la orden. Yo te tengo una pregunta, no te me vayas todavía. Oye, ¿ya te tomaste tinto? ¿Tu tinto, Ana, lo tomaste? Ahorita Sí, vamos sí, por un, como a ok, las ahorita vamos por a un las tintito. 4 de la tarde. Ok. Ana, y hablando de tinto, hay gente que le echa café a las heridas. Que dice, no, que tú le echas café, Bueno, eso, hacemos eso un eran tapón ahí. eso eran prácticas antiguas, ¿sí? Ya pues Ajá, no se utilizan esas prácticas. correcto. De hecho, siempre he querido encontrar guías que sean como nos enfoquen y no nos desenfoquen tanto, porque es que en internet hay una cantidad de información, pero todavía es como muy ambigua, ¿sí?
es necesario conocer como las guías de referencia importantes, ¿sí? ¿Cuáles son esas guías donde podemos hablar de primeros auxilios básicos, avanzados, donde nos podemos guiar? Qué Entonces, bien, esa es como también otra de las preguntas, ¿cuáles serían esas excelente. guías? Entonces, nosotros vamos a dar a las personas que se registren un manual que nos gusta muchísimo. Ese manual no lo hicimos nosotros, pero nos encanta. ¿Ok? Entonces ahí aparece justamente aclaratoria sobre eso. Ve, y si, Ana, y si no tenemos café, nos tomamos el café, pero a mí me dijeron que yo le pudiera colocar también harina de No, trigo. no, no, ¿Será que nada eso? de eso. No se Nada de eso. aplican pomadas, remedios caseros. Se hace el Ok, procedimiento normal que su merced acaba de explicar, que es ok. poner apósito, hacer presión directa, ¿cierto? Y si se llena, poner unos segundos sin retirar el primero y Ve, continuar pues y, haciendo presión y, directa. y si está jugando Colombia y tenemos una cervecita, ¿no le lanzamos un poquito de cerveza para que se No, quite esa nada, sangre nada, de ahí? nada de eso, porque Nada de eso. aquí pues en Colombia, no sé en otros países, pero en Colombia no hay ninguna normatividad que respalde a un brigadista ni a un socorrista, ¿cierto? Ah, Entonces aquí sí, aquí sí. tenemos bastante falencias en atención prehospitalaria. Ok. De hecho, pues no sé, otros países tienen sus normas. Los rescatistas están certificados por normas internacionales, NFPA 1006, ¿cierto? Pero para Colombia, Correcto. por ejemplo, ¿qué norma si hago un mal procedimiento, qué norma me respalda? Pues ninguna, ¿cierto? Todavía Fíjate nosotros, que yo siempre he visto, como un aporte, yo he visto que ahí intrahospitalariamente, allá en la unidad médica, utilizan alcohol, utilizan algodón, y en cambio acá se han retirado una serie de elementos del botiquín. Para este momento el alcohol ya no se utiliza, el es isodine espuma correcto. tampoco, De ni el hecho, isodine fíjate, Ana, solución. para aprovechar ese comentario, esos 3 comentarios que has hecho. Uno, la protección de los brigadistas. En Panamá se aprobó el año pasado una ley que se llama Ley del Buen Samaritano. Entonces, hay unas acciones que protegen al brigadista, a la persona, al socorrista, a ese buen samaritano que brinda primeros auxilios, ¿ok? Eso es uno. Sí. Lo otro es que ayer se aprobó una ley que habla sobre las zonas cardioprotegidas, es decir, que promueve que en ciertas áreas con la concentración de personas sea obligatorio, cosa que en Colombia ya lo es. Usted va a cualquier centro de mensaje en Colombia, usted tiene tablas rígidas, collarines, tiene desfibrilador externo automático, tiene brigada. Aquí no. Aquí apenas ayer es que lo acaban de aprobar, pero en los centros comerciales no se observa eso que sí se observa en Colombia. ¿Ok? Y lo otro que acabas de comentar es que el alcohol es un vasodilatador. Cuando usted le echa alcohol, la sangre más bien se incrementa, se hace más, se diluye, entonces se corre más el sangrado, ¿ok? Entonces, ojo con eso. Ana, ¿algún último comentario? Y gracias por tu intervención. No, lo que pasa es que como estaba laborando, no tenía tanto espacio para, me gustaría mucho pues que nos compartiera los videos al grupo para poder como retroalimentar. Excelente. Y quedan en YouTube. Esto Eso está sería un saliendo en favor. vivo por el YouTube. Sí. Buscan el YouTube de proyectos y seguridad y ahí están todas las clases grabadas. Ahorita estamos en vivo, de hecho, Vale, pero sí, señor. después también Muchas lo vamos a gracias. compartir, ¿ok? No hay problema. Gracias a ti. Bien, ¿hay alguna otra persona de otro país que no sea Perú, Colombia y Guatemala? Porque hemos tenido hoy participaciones de otros países, pero vamos a ver de qué otro país está por acá una persona que quiera darnos sus comentarios y prepararse para unas preguntas ahí que le tengo importante de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Algún voluntario? ¿Quién se anima? Dominicana, Venezuela, Panamá, México. ¿Qué otro país está? Ecuador. Vamos a ver quién se anima. Tengo preguntas aquí espectaculares. Por ejemplo, México. Ajá. Vamos a ver, Edgardo. Vamos a ver, Edgardo. Estoy habilitando tu micrófono, Edgardo. Vamos a ver, México. Adelante, Edgardo. Cuéntame, ¿le podemos lanzar tequila a una herida? Vamos a ver, ¿qué opinas? No, no, en ningún momento. En ningún momento. Excelente. El tequila no lo tomamos. María Con la la herida, ¿qué hemorragia. hacemos, Edgardo? ¿Mande? El tequila no lo tomamos, pero con la herida, ¿qué hacemos? Cuéntanos. Con la herida tenemos que ejercer una presión directa para que pare el sangrado, tratando en la medida de lo posible de no dañar más a la víctima.
Excelente. Eso que decía el compañero que era a la atención con criterio, ¿cierto? Detener el Correcto, sangrado, pero tampoco generar un dolor, ¿cierto? es Muy bien. correcto. Oye, y cuéntame algo. Yo una vez en México escuché que le podíamos en una herida colocar sábila, la penca de la sábila, que ustedes allá lo utilizan mucho también. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, de hecho hay muchos mitos como la colocación de la sábila, como orina, como telarañas, como, en fin, hay muchos mitos, los cuales son creencias de los abuelos que en su tiempo vinieron de generación en generación. Y bueno, pues son falacias que malinforman al participante, lo confunden y a lo mejor alguien asevera que sí le ha funcionado, ¿no? Como en las quemaduras dicen clara de huevo y sí funciona, pues sí, pero Sí, las sí, bacterias que te va a meter, ¿no? sí, sin duda. Y de hecho, gracias, Edgar. Me encanta tu participación. Y de hecho, fíjense que yo tuve la fortuna, yo tuve una quemadura muy fuerte en cara, brazo, una por bombero y otra por estar inventando, pero eh, una vez recibí una quemadura, por cierto, viajaba a México, Edgar. Estoy hablando del año 2000. Viajaba a México a trabajar por una empresa de helicópteros que se llama Eli Van Houck, de combate de incendios forestales. Y resulta que yo me quemo y la persona que me atiende es una enfermera de esas enfermeras con cierta experiencia ya. Y esa mujer me acostó en la cama y le dijo a unos policías, sujétenlo. Y me agarró con un cepillo que se llama cepillo de debridado, me quitaba la piel de la cara quemada del cuello. Yo le decía a esa señora de todo, le decía ofensa, le decía eso era mucho dolor, pero gracias a eso no quedó marca. Quedé feo igualito, pero no quedaron las marcas. Entonces, Edgardo, en atención a eso, ¿tú piensas que nosotros, por ejemplo, si llegamos a un sitio y vemos una quemadura, nos conviene estar quitando tejidos nosotros en la calle aplicando primeros auxilios? ¿Crees tú que eso sea bueno? ¿O eso tiene que ser gente entrenada, especializada, equipada? Cuéntame. No, de ninguna manera en México no se permite la atención prehospitalaria a hacer este tipo de intervenciones debido a que los quemados mueren de infección, no mueren de las quemaduras. Entonces, un mal procedimiento, pues lo vamos a dañar más en lugar de ayudarlos. Si son quemaduras de segundo grado que todavía están protegidos con una ámpula, con una plictena, una ampolla, pues es recomendable que se espere hasta que ya tenga una hospitalización para que ahí sí, con ese cepillo se retire todo el tejido necrotizado y entonces venga su recuperación, pero en un lugar aséptico totalmente. Qué Fuera del bien. hospital, lo único que vamos a generar es que se incremente una infección y a los 4 o 5 días venga un shock séptico y la persona fallezca. Excelente, excelente. Me alegra tu intervención, Edgardo. Muchísimas gracias, hermano. Mi saludo para los hermanos de México, de Guatemala, de Colombia, de Panamá, de Dominicana. Pura gente buena. Bueno, mire, nos toca ir cerrando acá el ciclo de capacitación y quiero entonces destacar el excelente aporte que todos han hecho. De verdad, eso hay que destacarlo porque es más sabroso cuando entre todos colaboramos. Ahora fíjense, voy a colocar acá unos dibujitos para que quede la representación clara de que aquí, por ejemplo, hay un hueso y esto que voy a dibujar acá es calor, hablando de las quemaduras, ¿ok? Esto es calor, una quemadura. Entonces voy a colocar acá la Q para que recuerden quemadura. Voy a colocar acá el hueso, pero fíjense que el hueso, voy a colocar la estructura, pero fíjense que, perdón, este es el brazo, esta es la piel del brazo con la quemadura. Todo esto es puro brazo, estos son puros brazos. ¿Ok? Aquí voy a colocar la pérdida de la continuidad de la piel, entonces esto coloco la H de herida, ¿ok? Entonces aquí tengo el mismo brazo, ¿ok? Entonces aquí voy a dibujar el hueso, ¿sí? Pero aquí en el hueso, entonces voy a generar una afectación ahí en el hueso, ¿ok? Entonces a esto lo voy a llamar fractura, ¿sí? Y finalmente, entonces tengo acá el mismo brazo,
¿Ok? Pero ahora voy a colocar acá un poquito de sangre. ¿Ok? Y a esto le llamamos hemorragia. ¿Ok? Entonces, usted con lo que hemos visto hoy, ya usted tiene que saber que tenemos esas diferencias importantes para que de alguna otra forma esta información quede clara, ¿no? Entonces, si yo me refiero a una quemadura, entonces yo sé que en la quemadura es una lesión, ¿verdad? Que se genera en un tejido, en la piel, en un hueso, en cualquier parte, pero por efectos del calor. ¿Ok? Puede ser por frío también, por un cambio en la temperatura. ¿Ok? Entonces, esto es una herida, una lesión, pero producida por el calor o un cambio en la temperatura brusca. ¿Ok? En el caso de la pérdida de la continuidad de la piel, lo llamo herida. Entonces, aquí hubo una pérdida en la continuidad de ese tejido y como es un tejido, lo llamamos herida. Cuando la pérdida de la continuidad es en un hueso, entonces lo llamamos fractura. ¿Ok? Y cuando la sangre sale de un sitio donde no debería salir, ¿verdad? Lo llamamos hemorragia. ¿Ok? Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre una fractura y una herida? ¿Quién se anima a dar esa respuesta, pero que la escuchemos? ¿Quién se anima? Dígame yo, escríbame en el chat yo y yo le habilito el audio, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre una fractura y una herida? Vamos a ver quién se anima. Vamos a escuchar otro acento. ¿De qué otro país? Yo, vamos a ver. Ah, bueno, aquí está. Adelante, compañera. Adelante, compañero. Vamos a ver. Buenas tardes para todos igualmente. ¿Me escuchan, no? Sí, te escuchamos, hermano. Adelante. Sí, no. Bueno, en la fractura, por supuesto que estamos hablando, bueno, en los dos casos estamos hablando de pérdida de continuidad de tejido, pero en el caso de la fractura estamos hablando del tejido óseo y en la herida estamos hablando de la piel como tal. O sea, están afectados dos órganos diferentes, vamos a decirlo así, dos partes del cuerpo diferentes. Yo quería Excelente. también, sí, yo también quería, yo un poquito atrás, cuando lo de la hemorragia, que a veces tampoco tenemos eh, elementos con lo que podamos Atender, asistir. atender. No, sí, pero me refiero porque a veces si tenemos, aunque sea un trapo sucio o algo, eso también nos puede ayudar, pues, porque al final sí, lo importante es detener la hemorragia y después, bueno, se atenderá si hay algún tipo de infección o algo, pero ver la manera de tener algo, un apósito, algo, aunque esté sucio, que podamos utilizar, pues. Por supuesto, claro, hay que ver también qué tipo de sucio es, ¿no? Que no vaya a ser más bien peor que nos mate, pero sí Claro que habría que sí. ver, habría que, o sea, quería, porque descartamos muchas cosas que de verdad no las podemos utilizar, pero hay otras que a veces no tenemos otro recurso inmediato y es lo que podemos utilizar, hasta una misma bolsa plástica o algo que nos pueda servir para poder detener la hemorragia. Excelente, hermano. Gracias por tu aporte. Muy bien, muy bien. Ok. Entonces, ¿alguien más quiere opinar algo? ¿Alguna dama? Las damas han estado participando poco. Damas. Solamente Mayra. Otra dama que no sea de Guatemala, por favor. ¿Alguna dama que quiera acompañarnos en este momento? No, también participó la compañera Ana de Colombia, ¿cierto? Vamos a ver. Nos quedan ya solamente 2 preguntas para finalizar esta jornada del día de hoy. ¿Ok? Vamos a ver, Mercedes. Vamos a ver, Mercedes. Mercedes, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿De qué parte te conectas? Estoy activando tu audio. Adelante, Mercedes. Buenas noches. Ahí te va a llegar un avisito para que actives tu audio, Mercedes, con confianza.
Aló, Mercedes. Mercedes a la una. Mercedes, ya activamos tu micrófono, pero no te escuchamos, ¿oíste? Pero sé que el audio está abierto. No, Mercedes, no te escuchamos. Bueno, yo voy a interpretar lo que quieres decir, Mercedes. Fíjense, mientras Mercedes reactiva su audio. Pero por acá tenemos a Rinarjeli. Rinarjeli, ese comentario que estás haciendo es importante. Vamos, activa tu audio y te escuchamos. ¿Ok? Vamos a ver. Haznos ese comentario que lo estás escribiendo, pero es un comentario importante. Te escuchamos, amiga. Cuando puedas, activa tu audio. Buenas tardes a todos. Bienvenida, amiga. ¿Desde dónde se conecta? Bueno, soy de Panamá, participo Excelente. en el área de protección civil. Qué bien, excelente, de SINAPROC. Bienvenida, amiga. Cuéntenos. Bueno, la pregunta que hacía sobre la herida y la fractura, las heridas Dejamos de escucharte, amiga. Se bloqueó tu micrófono. Ahí lo vamos a activar nuevamente porque no te escuchamos. Dijiste las heridas y hasta ahí quedamos. Vamos a ver si ahí ahora te escuchamos. ¿me escucharon? Ahora sí. No, repítalo, por favor. Las heridas, hasta ahí escuchamos. Le escuchamos, adelante. Las heridas son en los tejidos, superficial, en la piel, pero las fracturas son en los huesos. Los huesos tienen diferentes fracturas, como tallo verde, fractura expuesta y otros. La fractura siempre se debe a los huesos. Excelente, amiga. Usted ha entrado a un tema importantísimo que lo vamos a abordar de manera muy superficial hoy. Imagínense que este es un hueso y usted me está diciendo que hay diferentes tipos de fracturas. O sea, que yo puedo tener fracturas, por ejemplo, así como esta que estoy viendo, pero también pudiera tener otro tipo de fracturas. Cuénteme un poquito, porque yo me estoy imaginando eso así como que si unas que llaman tallo verde, otras que llaman enclavadas, otras que llaman fisuras, otras que llaman fracturas que llaman conminutas, donde quedan pulverizados. Es a eso a lo que usted se refiere, ¿verdad? Ya va, que es que si cierra el micrófono se bloquea el audio automáticamente. Cuénteme un poquito de eso. Deme su opinión acerca de esas fracturas que usted está comentando, porque eso es importantísimo. No escucho su voz. Ajá, cuéntenos un poquito acerca de esas fracturas, eso que usted está comentando, porque es importantísimo. ¿Cómo es eso que hay diferentes tipos de fracturas? Bueno, estamos más cerca y la señal no nos ayuda mucho. Ahora sí la Ok. escucho. Ajá, perfecto. Cuéntenos eso acerca de los diferentes tipos de fracturas. ¿Cómo es eso? Abórdenos un poquito ese tema. Bueno, tenemos las fracturas expuestas, es cuando el hueso se sale de la piel, se rompe y se sale de la piel. Bueno, muchos suceden en los accidentes de tránsito. Y los expuestos son los internos, son los que se rompen, pero no los vemos. Solamente podemos pensar que está roto por la coloración de la piel y la magnitud si está doblado el miembro, o sea, el Perfecto. dedo, el brazo, el pie. Entonces, yo tengo diferentes tipos de fracturas, ¿cierto? Entonces, entiendo que según la forma en la que el hueso se proyecte o sea visible, es que vamos a tener el nombre de esa fractura, ¿cierto? Exacto. Entonces, yo tengo una fractura en que yo le digo que
Cuando el hueso se expone, lo llaman fractura. Será Expuesto. expuesta. Excelente, porque el hueso queda expuesto. O sea que si tengo heridas abiertas, heridas cerradas, hemorragias internas, hemorragias externas, también tengo fracturas expuestas porque queda expuesto el hueso, ¿cierto? Pero puede ser que tenga fracturas sin que el hueso esté expuesto. ¿Qué me dice? Sí, tenemos como los tallos verdes cuando se doblan. Ajá. Estoy tratando de dibujar aquí a ver si. Ajá. Ok. Entonces, fíjense, vamos a ponerle a esto sazón. ¿Ok? Mañana vamos a comenzar a abordar, y con esta introducción que nos está haciendo nuestra amiga, mañana vamos a comenzar a abordar los temas de las lesiones. ¿Ok? Pero vamos a abordarlo ya con presentación, con contenido, y vamos a comenzar a ver las lesiones que llamamos osteomusculares. Entonces, usted ayúdenos mañana y usted grábenos un videíto sobre algo que usted se sepa de una lesión. Puede ser herida, pueden ser fracturas. Usted grábenos un videíto de lo que usted quiera que tenga que ver con lesión. Que la gente nos ayude a identificar cómo se llama esa herida, cómo se llama esa quemadura, cómo se llama esa lesión. ¿Cómo es eso de que un esguince, una luxación o lujación? ¿Cómo es ese que una fractura tallo verde, conminuta, enclavada, expuesta, cerrada, fisura? Vamos mañana a fijar esos nombres de esas heridas, porque cuando usted llama al 911 o al 123 que mencionó la otra amiga, usted necesita dar datos. Entonces, usted tiene que describir esa herida, esa lesión. Entonces, ¿qué les pido? Les pido a todos el apoyo importante de que usted nos grabe un videíto. 1 minuto máximo. Hey, póngale alegría. Y usted nos envía ese video. Y ese video usted nos los envía a los números que, por supuesto, ya usted conoce que utilizamos para esta capacitación. ¿Ok? El 6560-0909. Entonces usted, en ese video, usted simplemente nos dice su nombre, que está en el curso de primeros auxilios, y usted nos habla de una herida, de una quemadura. Por ejemplo, hola, mi nombre es Pablo. Te voy a presentar una herida que se llama fractura. O una fractura, perdón, una herida que se llama fractura. Te voy a hablar sobre la fractura. Y usted muestra una fractura, un video de una fractura, o usted nos narra, nos define que es una fractura. Que es una fractura. Voy a hablar sobre las quemaduras. Hay unas quemaduras que son de tal y tal tipo. Hay unas heridas que son de tal y tal tipo. Entonces, hay esto que se llama esguince, esto que se llama luxación o lujación, o esto es una fisura. Ayúdenos a que la gente, por medio de ese video, conozca del curso, pero también que usted se comunique con otra persona para que ayudemos a ayudar a más personas a formarse en el tema de primeros auxilios. ¿Ok? Entonces, ya saben que aquí simplemente pueden comunicarse con nosotros. Aquí está el teléfono 6560-0909, el mismo teléfono que ha recibido las invitaciones, ¿sí? Y mañana vamos entonces a entrar en contenido, vamos a tener presentación específica para eso, vamos a abordar todos los tipos de heridas que podamos abordar mañana y vamos entonces luego a ir viendo cómo se atienden, cómo se tratan. Pero ya usted sabe, corazón, cerebro, sistema circulatorio, ya usted sabe lo importante y lo que puede pasar cuando hay un shock hipovolémico. Entonces vamos a hablar del shock neurogénico, vamos a hablar de las intoxicaciones. Ya usted está agarrando más contenido en esto y este curso se pone mejor. Así que yo les invito a que usted haga ese video, colabore con nosotros. Nosotros lo subimos en las redes sociales también. No voy a hacer ese video sin camisa ni nada. No, un video que usted póngale sazón, así, con
con su acento mexicano, con su acento panameño, con su acento guatemalteco, con su acento colombiano. Póngale sazón a ese acento, a ese video, para que entonces nosotros invitemos a más personas a que se suman a la clase de mañana. ¿Ok? Este es el número de contacto y gracias a todos por estar presentes. Gracias a todos por su participación. ¿Ok? Nos vemos mañana para continuar este proceso de formación y no me queda más que agradecer a todos. Bendiciones, gente buena, y mañana utilizamos el mismo enlace, todos los días el mismo enlace. Mañana sí comenzamos a las 5 puntual. Hoy, como lo comenté, estaba en ese tema de defensa de tesis y nos atrasamos un poco, pero les agradezco a todos. El mismo enlace, pueden compartirlo, la gente se puede registrar todavía y así como vamos, tenemos una clase más el sábado. ¿Ok? Pero la idea es que la gente quede firme con la explicación y con el aporte que estamos teniendo. Todo sale muy bien. Un abrazo para todos. Que descansen. Dios me los bendiga. Que pasen excelente noche. Cuídense, cuídense. Dios me los bendiga.